Bienvenidos a la presentación del proyecto de Electrónica 2, segundo periodo del año 2021. Tenemos la presentación de un proyecto de un circuito amplificador de audio con transistores y resistores. Somos el grupo 6 y los diseñadores somos Leonardo Viera, Renan Posadas, Kevin Velázquez, Eliezer Aguilar y José Trejo. Bien, un circuito amplificador con transistores son una combinación de resistores, condensadores y transistores que reciben una señal eléctrica en su entrada y distribuyen una versión aumentada sin distorsión en la señal en su salida. Se muestra como un principio sencillo donde se toma una señal de entrada y se amplifica para tener un resultado el más claro posible. En este caso se tiene un ejemplo simple y genérico, donde cada uno de los análisis servirán para determinar la confiabilidad del sistema de audio. No es el mejor quizás, pero deja una pauta para optimizar y hacer proyectos un tanto más profesionales. Bien, el esquema en multisync. Para empezar, pues se buscó un generador de funciones. Este no tiene caída de voltaje y se encuentra a 100 milivoltios pico. Una resistencia variable para atenuar la señal de entrada y ver qué respuesta tiene el circuito. Entonces, tenemos la configuración de los transistores, de los resistores, y pues este esquema es el de multisync. Continúa, pues. Bueno, el esquema en KiCad es exactamente el mismo, pues se, se buscó un esquema simple que funcionara bastante bien y ese es el modelado en KiCad. Bien, identificación de las etapas por nuestro compañero Renato. Bien, la identificación de etapa, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, empezamos aquí con el micro, que sería esta parte, ¿verdad? Que también aquí está señalado como una fuente, que podría ser el micro, una señal de entrada, que es la que entra, ¿verdad? Valga la redundancia, es la que entra y es amplificada por el primer preamplificador, que sería un tipo A, ¿verdad? Después iríamos al siguiente, que también sería un tipo A. Aquí tenemos la fuente, que la fuente es la misma en todos estos tres resistores, transistores, perdón. Después llegando a este amplificador, que también preamplificador tipo A, llegamos al siguiente, pasaría por aquí, ¿verdad? Aquí tenemos otro que aquí está más claro que es un tipo A, que estaría un preamplificador también, llegando al amplificador de potencias, que es el que hace la última parte, a donde termina de amplificar, que llegaría a un altavoz, en este caso, ¿verdad? Eh, está identificado como una resistencia de 4 ohms. Continúo con las mediciones en el multisync. Bien, tenemos la medición de impedancias y la respuesta a esa misma dependiendo del tipo de frecuencia. Bueno, el circuito opera en 10 kHz, para eso estaba pensado y para eso se modeló, pero es bueno tener una idea del comportamiento de la impedancia para una variación de frecuencia. En este caso se hizo una variación de 20 a 20.000 kHz en la impedancia de entrada y de la misma manera en la impedancia de salida. Se desconectó la fuente, la resistencia variable de atenuación, y se conectó a R1, el medidor de impedancias, y se desconectó también la bocina de resistencia de 4 ohms que estaba modelado y se varió de la misma manera. En este caso, pues tenemos los datos generados por multisync, pero en la siguiente vista, pues tenemos la gráfica que nos da una versión más detallada o nos hace hacer un análisis más específico, más visual. En este caso, pues vemos que la impedancia de entrada da mucho que desear, pues decae abruptamente a partir de los 200 Hz, que no es nada deseable, pues porque al final del cabo, si la impedancia es muy pequeña, pues la demanda de corriente va a ser un tanto más alta.
por ese aspecto, este circuito pues deja mucho que desear respecto a la impedancia de entrada y pues se anula prácticamente a la frecuencia de operación. Queda aproximadamente a unos 50 ohmios, ya cuando vamos a los 10 kilohertz. Y pues la impedancia de salida, esa pues se mantiene constante entre los 50 y 40 sin variaciones dentro del rango de frecuencias que se le dio. Y pues no es tan alta en comparación con otros circuitos, pero al menos cumple que esa etapa es mayor a la que sigue. La siguiente etapa sería el amplificador, perdón, la bocina, y son 4 ohmios. En ese caso, pues la resistencia de salida es aproximadamente 1125%, son 45 ohmios comparado con una de 4. Dale, siguiente. En algunas mediciones, a pesar de que la impedancia a una frecuencia de 10 kilohertz es bastante baja, pues se tiene una medición de corriente de 3.25 miliamperes pico pico. Es decir, que tiene una amplitud de 1.22 aproximadamente, 1.62 miliamperios de voltaje pico en amplitud máxima. Y pues es bastante considerable, ¿no? Es una corriente pequeña, son 1.62 miliamperes, pues es bastante grande. Bien, la demanda de potencia, a pesar de esa resistencia, de ese consumo, pues son 73.97 microwatts, que bueno, es bastante pequeña, y en la salida tenemos una demanda de 97, que son aproximadamente 100 miliwatts. Y en algunas mediciones con el osciloscopio, se buscó una resistencia variable que atenuara de cierta medida la señal de entrada, y se conectó justo entre el generador y el circuito. Y en la siguiente vista tenemos pues esas presentaciones. Bueno, para una atenuación del 0%, es decir, la señal pico completa, que son 100 milivolts, pues tenemos la señal de salida para una atenuación del 0%, del 25%, cada una de las mediciones en el osciloscopio, para un 50%, y vemos que al menos para este tipo de señal de 100 milivolts, pues no hay distorsión. La señal es completa, sale bastante clara, y pues el resto de las mediciones simplemente es una atenuación de la señal. Bien, nos hace también cuestionar hasta qué punto el transistor o todo el circuito completo empieza a generar distorsiones en la señal de salida. En este caso, pues se varió el generador de funciones de manera de prueba y error, y determinar hasta qué punto sale una distorsión en la señal de salida. En este caso, la señal empieza a distorsionar a los 200 milivolts pico, o sea, casi, bueno, el doble de la señal que nosotros teníamos. Y ahí tenemos la respuesta, pues se ve la señal de salida distorsionada en su parte inferior. Como sabemos, el diagrama de Bode es una representación gráfica que nos sirve para caracterizar la respuesta de la frecuencia de un sistema. Normalmente consta de dos gráficas separadas, que una corresponde a la magnitud de la función y otra corresponde a la fase. En nuestro caso usamos el Bode plotter por facilidad. Igual podríamos utilizar el análisis de frecuencia AC que nos proporciona Multisync. Lo que nos interesa pues es la ganancia entre entrada y salida, y con esta herramienta podemos ubicar el puntero donde nos interese, si es que necesitamos un
un porcentaje de 0.7 o 0.90 y lo podemos ubicar. Si fuera en el caso aproximado de 0.7, la primera frecuencia estaría en 1 kHz y la segunda frecuencia estaría aproximadamente en 20 MHz. Para el análisis espectral, pues el objetivo es que de una señal digital se componga dicha señal en diversas componentes dentro del dominio de la frecuencia. Este análisis lo mejor es hacerlo con un software para facilitar su proceso. Es una técnica ampliamente utilizada en varias ramas de ingeniería, en ciencias aplicadas y que sean procesamiento de datos. Una tarea muy común en el análisis espectral es tratar de encontrar una determinada señal que está contaminada por otra, o sea, que haya ruido. La forma más rápida es la transformada de Fourier. Esta herramienta es la más adecuada para llevar el análisis espectral. Nosotros, bueno, no tuvimos la ayuda también del mismo software Multisync que nos proporciona esta herramienta para poder hacer el análisis espectral y hacerlo de una manera más fácil. La distorsión armónica. Sabemos que es el cambio que ocurre con la onda senoidal, como convencionalmente la conocemos, con respecto a la onda que obtenemos en la señal de salida. La distorsión armónica es un parámetro técnico utilizado para definir la señal que sale del sistema. Esto debido a que los equipos actuales introducen una forma de no linealidad. En la gráfica podemos ver, en la gráfica tenemos nuestra distorsión armónica atenuada, una señal atenuada 100% con una frecuencia de 5000 kHz. Colocando el potenciómetro a un 100%, sabemos que el potenciómetro es un componente electrónico variable que permite controlar la intensidad de corriente a lo largo del sistema. Entonces podemos observar que nuestro porcentaje resultante fue de 1.296%. Ya continuando con los componentes requeridos que nosotros le compramos al chino, ¿verdad? Se ocuparían un transistor PNP, 2N2222A transistor, ¿verdad? 4 de cada uno de ellos, lo podemos observar, 3, 4. Las baterías, que son las que se conectan en la parte de arriba, que son las fuentes DC, 2 en este caso. El altavoz, que sería la salida de señal, ¿verdad? Y el micrófono, que nosotros lo tenemos representado como una fuente AC. Capacitores, serían muchos en este caso, ¿verdad? Sería un capacitor de un microfaradio que aguante 100 voltios, tienen que ser 3. Capacitores de 10 microfaradios que aguanten un voltaje de 350, capacitores de 100 microfaradios con un voltaje de 25 y un capacitor de 33 microfaradios que aguante un voltaje de 16. El diseño de la placa PC y el modelo DC. Aquí está representado de una manera bien fácil, ¿verdad? Es prácticamente el mismo circuito, simplemente que de una manera más convencional a lo cual nosotros estaríamos trabajando si fuera de una manera práctica, ¿verdad? Como si nosotros tuviéramos los componentes en la mano después de comprárselos al chino. Aquí podemos ver, aquí está, esta sería la señal de entrada, que sería el micrófono, la resistencia regulada. Entraríamos con un capacitor, el transistor, resistencias. Esto sería también otro capacitor. Acá tenemos otro transistor,
sería aquí, ¿verdad? Aquí tenemos una fuente de voltaje DC. Aquí tendríamos el micro, que también está representado como una resistencia, ¿verdad? Que sería una resistencia de 4 ohms. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado, ingeniero. Un saludo.